Hola, hola queridos hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando las Sagradas Escrituras, para darle esta buena noticia, sí, así como lo oye, muy, pero muy buena noticia. Hemos compartido con el Padre recientemente una medio gira por el estado Mérida y tiene un gozo grande el Padre Luis Toro y que quiere que se transmita, sí. ¿Cuál es ese gozo? El gozo es que el Papa Francisco ha enviado una carta y está pidiendo a los teólogos, a los que estudian de Dios, a los que quieren conocer de Dios, a los que están cada día estudiando de Dios, a que lean e interpreten el Evangelio. Así es. Es decir, a que estudien las Sagradas Escrituras, como él lo ha venido diciendo, que vayamos a la fuente. Eso es una buena noticia, eso es de gozo, eso es de alegría. Van a observar en este video que les voy a compartir el gozo que tiene el Padre Luis, porque claramente él lo ha venido haciendo, pero que el Papa lo haya mandado a todos los teólogos y adentro de la iglesia, eso es una buena noticia que debemos celebrar. Por eso el gozo, por eso la satisfacción de que se esté impulsando, que se esté motivando el estudio de la palabra de Dios. ¿No recuerda a Tesalónica y Berea? Cuando Pablo le predicaba la palabra de Dios, ¿cómo era Berea? Berea era mejor que Tesalónica. ¿Por qué? Porque a diario escudriñaban las escrituras para ver si lo que estaba diciendo era verdad. Eso es lo que quiere el Papa y hoy celebramos con gozo porque esto no podemos guardarlo, tenemos que transmitirlo. Por eso les pido a ustedes que compartan esta enseñanza, este gozo a los demás grupos. Sí, no podemos dejar las Sagradas Escrituras, Hechos 6:2. No es correcto que abandonemos las Sagradas Escrituras por dedicarnos a estos servicios, al servicio de la mesa. No, bendito Dios, el Papa nada más y nada menos, nuestro representante de la iglesia, aquel que Cristo dejó en Pedro, la sucesión apostólica, está llamando a los teólogos a que también se unten de ovejas. Sí, el pastor se unta de oveja, lleva el olor a oveja, los teólogos también deben llevar el olor a oveja. Es decir, que dentro de la iglesia estemos fundamentados con las Sagradas Escrituras. Qué maravilla, qué gozo. Es más, el Padre Luis Toro es el que les va a ustedes a invitar y les va a dar a conocer la carta que el Papa Francisco ha enviado recientemente. Así que presto atención y sean portavoces de esta gran noticia. Recuerda que los creyentes somos más. Llegó la hora de los laicos, hora de evangelizar. Quisiera comenzar, queridos hermanos, diciéndole que el Papa Francisco sacó una carta el 1 de noviembre. Sacó una carta, me la mandaron por WhatsApp, ustedes la pueden buscar. Y quisiera hacer la introducción, comenzar allí, porque en la carta que sacó el Papa tiene es cortica, varios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A mí me gustaría leerles el 4 y el 9. Lo demás lo leen ustedes si quieren. ¿Y por qué me gustaría leerles el 4 y el 9? Para que ustedes se den cuenta lo que el Papa está pidiendo dentro de la iglesia, para todos. Algo que hemos venido haciendo y que el Papa ahora pide que se haga a nivel de iglesia. Ha sido el trabajo que yo llevo, pero ahora el Papa lo pide que no sea solamente yo, sino que sea toda la iglesia. En el número 4 dice: por lo tanto, la reflexión teológica le habla a los teólogos de la iglesia, les está llamando a cambiar el método de la teología. Entre las cosas que pide el Papa, y ustedes lo pueden leer, que no quiere esa teología de una oficina, si quieren una teología
las comunidades, desde el sentir del pueblo, llegó a decir que así como los pastores deberían tener olor a oveja, los teólogos también deberían tener olor a oveja. O sea que debería una teología junto con el pueblo. Ahora sí sigo leyendo. Por lo tanto, la reflexión teológica está llamada a un giro, a un cambio de paradigma, a una valiente revolución cultural, a hacer una teología fundamentalmente contextual, capaz, escuchen esto, capaz de leer e interpretar el Evangelio. ¡Ah, bárbaro! Bendito sea Dios. El Papa está llamando a los teólogos a leer el Evangelio y a interpretar el Evangelio. Adivinen por qué. Porque a los teólogos se les olvidó que la teología es el estudio de Dios y que se tiene que hacer desde las Sagradas Escrituras. Entonces los teólogos quisieron ser más papistas que el Papa y comenzaron a hacer teología sin Biblia. Y el Papa le está diciendo, no, vayan al Evangelio, deben leer el Evangelio, deben interpretar el Evangelio, es la palabra de Dios. Y saben que hay problemas en la iglesia porque los teólogos tiraron a la basura la palabra de Dios. Y voy a decir una barbaridad, y que los curas se tapen los oídos. Y en los seminarios, los curas están enseñando teología a los muchachos, pero no Biblia. Esa teología no la quiero y el Papa tampoco. Tiene que ser una teología, estudio de Dios. ¿A dónde lo vamos a estudiar si no es en las Sagradas Escrituras? Leer y segundo, interpretar el Evangelio en las condiciones en las que los hombres y mujeres viven a diario. En diferentes entornos geográficos, sociales y culturales. Y teniendo como arquetipo la encarnación del Verbo Eterno, su inserción en la cultura, en la visión del mundo y en la tradición religiosa de un pueblo. A partir de esto, la teología no puede dejar de desarrollarse en una cultura. Escuchen esto es lo que me gusta. La teología no puede dejar de desarrollarse en una cultura de diálogo, subrayenlo. Hoy van a ver ustedes la teología de diálogo con los hermanos, si ellos quieren. La teología que pide la iglesia, diálogo. Una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas. Hoy lo van a ver, ellos tienen una confesión cristiana distinta a la de nosotros. Pero podemos compartir con la palabra de Dios. ¿Por qué no? Si los cristianos nos podemos sentar a tomar un refresco, a comernos un almuerzo, podemos sentarnos a otra cosa. ¿Por qué no sentarnos a compartir la palabra de Dios? ¿Por qué no? El Papa dice que se necesita una teología capaz de desarrollarse en una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y religiosas. Ojalá que el Papa viera el encuentro de hoy, para que se dé cuenta que aquí ya, en Venezuela, estamos haciendo esa teología de encuentro cristiano y religioso, y para la gloria de Dios tenemos dos hermanos que vienen de otra religión y que van a compartir con nosotros, que los vamos a escuchar, que les vamos a prestar el micrófono con respeto y con amor, lo escuchamos y compartimos con ellos. Esto lo está pidiendo el Papa. Y nosotros ya, aquí en Venezuela, ya lo llevamos. Y ese es mi trabajo. De modo que estoy feliz porque el Papa está apoyando este trabajo que yo llevo. Confesiones cristianas y religiosas.
Escuche lo que viene. Enfrentándose, lo repito, enfrentándose, lo repito, enfrentándose abiertamente a todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener un diálogo, un encuentro donde nos enfrentamos frente a frente. Ellos dicen lo que ellos aprendieron y nosotros decimos lo que aprendieron abiertamente. Ustedes escuchan, lo transmitimos por la radio, lo transmitimos por internet. El mundo entero se va a dar cuenta, lo está pidiendo el Papa. Es la nueva teología que el Papa pide. Yo la llamo la teología campesina, el Papa la llama la teología del encuentro o la teología del diálogo o la teología donde los teólogos huelan a oveja. Lo repito, una teología donde se desarrolle en una cultura de diálogo y encuentro entre diferentes tradiciones y conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y religiones, enfrentándose abiertamente a todos, creyentes y no creyentes. En castellano, llegó la hora de hablar, de exponer la doctrina, de no callar, de no callar. ¿Por qué callar? Y luego ahí sigue. Bueno, voy al 9 para resumirles. En el 9 dice el Papa: ante esta renovada misión de la teología, se está renovando la teología, la Pontificia Academia de Teología está llamada a desarrollar con constante atención a la cientificidad de la reflexión teológica, el diálogo. Toma otra vez la palabra diálogo. El diálogo transdisciplinario con otros saberes científicos, filosóficos, humanistas y artísticos. Oigan, con creyentes y no creyentes, con hombres y mujeres de diferentes confesiones cristianas y religiones diferentes. Estoy feliz que el Papa esté apoyando el trabajo que llevo en el encuentro, en el diálogo con los hermanos separados que quieran compartir. Yo me siento feliz, porque es la manera de hacer teología actualmente, porque es la manera de evangelizar abiertamente a todas partes, sin temor, sin miedo. Tenemos la verdad y tenemos que ponerla abiertamente, y si otra persona piensa que tiene la verdad, que la exponga y lo escuchamos. Y cada quien tiene la capacidad de pensar. Dios nos dio la capacidad de pensar, de analizar, tenemos una razón. Y cada quien da sus pruebas y listo, no hay ningún problema. Diferentes confesiones cristianas y religiones diferentes. Esto se logrará creando una comunidad académica de compartir la fe y el estudio, tejiendo una red de relaciones con otras instituciones educativas, formativas y culturales, y penetrando con originalidad y espíritu de imaginación en los lugares existenciales donde se elabora el conocimiento, las profesiones y las comunidades cristianas. Aquí entonces está lo que el Papa nos pide y que yo quería compartir con ustedes. Quisiera de corazón, por lo que el Papa acaba de decir, mandarle un fuerte aplauso al Papa. Un aplauso para el Papa. Y decirle que me siento orgulloso de esa carta y que cuente conmigo. Yo voy con ese trabajo. Pero eso no es solamente invento del Papa, es que eso ya está en las Sagradas Escrituras.
Ya lo practicaba San Pablo, por ejemplo, en Primera Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo del 1 en adelante. El 17, del 1 en adelante. Van a ver que esto ya lo practicaban los primeros cristianos. San Pablo viene a darnos un gran ejemplo a nosotros de lo que es ese encuentro, ese diálogo con otras religiones, con otras creencias. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Otras religiones, otra creencia. No eran los cristianos. Pablo ya era cristiano. Ahora Pablo va a visitar un templo, una sinagoga de otra religión, la religión judía de donde él venía. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. San Pablo discutió con ellos con las Sagradas Escrituras. El Papa está diciendo que tenemos que hacer teología como hacía San Pablo, en un diálogo, en un encuentro con las Sagradas Escrituras, que vamos a estudiar lo que dice Dios, vamos a conocer a nuestro Dios con las Sagradas Escrituras, qué enseñó, qué dijo. Así lo hacía Pablo y era su costumbre. Sigue. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Esa teología del encuentro y del diálogo produce conversiones. La gente se convierte, porque la gente tiene la capacidad de ver, de escuchar, de analizar, y el Espíritu de Dios obra en la mente y el corazón. No tenemos que hacer ningún esfuerzo nosotros, lo hace el Espíritu de Dios. Y de los griegos piadosos gran número, judíos y griegos piadosos, y mujeres nobles no pocas. Hasta las mujeres se convertían. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Si Pablo hacía este trabajo, había gente que lo impedía, gente que no estaba de acuerdo. Como hoy en pleno siglo XXI hay gente que no está de acuerdo con esta teología, con esta forma de evangelizar, con esta forma de predicar, no están de acuerdo. Entre ustedes mismos que nos siguen a través de las redes o los que están presentes, hay gente que no está de acuerdo. Pero San Pablo, a pesar de que ellos no estaban de acuerdo, él seguía trabajando y era su costumbre hacerlo. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo que sí es importante es que le expliquemos a la gente con claridad la palabra de Dios. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a las cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Los intereses del César, los intereses de este mundo, se los tiraba para el suelo y le ponían para lo alto los intereses de Jesús, y eso a ellos les dolía. Sigue leyendo, pero pase al versículo 11, o desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron
trajeron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Observen esto. De ese lugar lo sacaron corriendo. Él tenía la costumbre de ir a la sinagoga. De ahí lo sacaron corriendo. Pero se fue a Berea, a otro lugar, y cuando llegó allá, ¿qué hizo? Porque lo sacaron corriendo de un lugar, porque no lo aceptaron, ¿dejó de predicar? No. Lo sacaron corriendo de allá, lo llevaron a otro lugar, otra vez. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Respiren profundo. ¿Por qué eran más nobles? Vean. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí la Biblia nos pide a que nosotros recibamos la palabra con alegría, con gozo, que la cojamos de corazón, que sintamos hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios. Y San Pablo iba suscitando esa sed entre los judíos, les iba predicando y ellos se enamoraban de la palabra de Dios. ¿Y qué hacían luego? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el trabajo que debe hacer todo cristiano. Predicar la palabra de Dios haciendo que la gente se enamore de la palabra al punto que puedan escudriñar las Escrituras todos los días para ver si las cosas son así. Esa es la teología que el Papa le está pidiendo a los teólogos, para que puedan compartir, dialogar con los hermanos separados y decir, vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que dicen ellos es verdad, o si lo que dice la Iglesia Católica es verdad, para descubrir a través de las Sagradas Escrituras si las cosas son así como ellos enseñan. Hoy lo van a ver. Ellos hoy van a exponer a lo mejor su doctrina, van a hacer sus preguntas, lo que sea, pero luego vamos a escudriñar las Escrituras para ver si es verdad lo que ellos dicen, a ver si las cosas son así, porque esto no lo pide la palabra de Dios.